Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos del 26 al 39. Leo en nombre del Señor. Navegaron hasta la región de los Gerasenos, que está al otro lado del lago, frente a Galilea. Al desembarcar Jesús, un endemoniado que venía del pueblo le salió al encuentro. Hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía, tampoco vivía en una casa, sino en los sepulcros. Cuando vio a Jesús, dio un grito y se arrojó a sus pies. Entonces exclamó con fuerza: ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Es que Jesús le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Se había apoderado de él muchas veces, y aunque le sujetaban los pies y las manos con cadenas y lo mantenían bajo custodia, rompía las cadenas y el demonio lo arrastraba a lugares solitarios. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Legión, respondió, ya que habían entrado en él muchos demonios. Y estos le suplicaban a Jesús que no los mandara al abismo. Como habían una manada grande de cerdos paciendo en la colina, le rogaron a Jesús que los dejara entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Y cuando los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos, y la manada se precipitó al lago por un despeñadero y se ahogó. Al ver lo sucedido, los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron la noticia en el pueblo y por los campos, y la gente salió a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús y encontraron, sentado a sus pies, al hombre de quien habían salido los demonios. Cuando lo vieron vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Los que habían presenciado estas cosas le contaron a la gente cómo el endemoniado había sido sanado. Entonces toda la gente de la región de los Gerasenos le pidió a Jesús que se fuera de allí, porque les había entrado mucho miedo. Así que él subió a la barca para irse. Ahora bien, el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiera acompañarlo, pero Jesús lo despidió y le dijo: vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo, Señor. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Este domingo me alegra mucho poder entregarles este mensaje, así que para iniciar les pido que oremos. Oh Cristo, Dios nuestro, gobierna mi corazón, mi espíritu y mi lengua. Ven, Espíritu Santo, dador de todos los dones de gracia. Concédeme expresión y sabiduría para que pueda manifestar tus alabanzas. No permitas que pronuncie ninguna palabra imprudente que pueda dañar mi conciencia o el honor de tu santo nombre. Haz fructificar la semilla de tu palabra. Enciende los corazones de los oyentes, para que presten atención a tu palabra en quietud y santa reverencia, y así sean edificados en adelante y finalmente salvados. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, la lectura que escuchamos del Evangelio según San Lucas nos habla de uno de los viajes que hizo Jesús a una zona que queda a unos 56 kilómetros del mar de Galilea. Jesús con sus discípulos iban en la barca, desembarcaron y se encaminan a un pueblo que se llama Gerasa. Este era un lugar que no era muy familiar para Jesús y sus discípulos, era distinto, estaban como fuera de un terreno conocido para ellos. Entonces iban caminando ellos hacia el pueblo, tranquilos, y se nos relata en el cuento, en la historia, que aparece, ¿cierto?, en el camino un hombre. Interrumpe el camino de Jesús y de sus discípulos este hombre. Ahora algo importante que les tengo que decir. Yo me voy a tomar algunas licencias, algunos permisos, pero solo lo hago cuando estoy predicando. Así que, para que sepan, porque esta tarde soy su predicadora. Voy a dejar de ser su predicadora más tarde y esas licencias ya no van a estar. Okay. Bueno, volvamos entonces a la historia, al Evangelio. Jesús y sus discípulos iban caminando hacia Gerasa y un hombre interrumpe su camino.
Ahora, no era cualquier hombre. El relato nos cuenta que este hombre estaba endemoniado y por ello tenía ciertas características que lo hacían distinto a los demás habitantes de Gerasa. Era un hombre que no se vestía, es decir, andaba desnudo. No vivía en una casa, por lo cual no tenía un lugar a donde pertenecer, no tenía una comunidad, no tenía, qué sé yo, vecinos, sino que él vivía en los sepulcros, en las tumbas. Y, claro, obviamente andaba solo. Y claro, porque en realidad incluso en esa época, incluso como ahora, ¿no?, que a nosotros acontece, a nadie le gustaría ni estaría cómodo andando con alguien desnudo y que vive entre medio de sepulcros, entre medio de tumbas. En esa época tampoco era algo agradable andar con alguien así. Quiero pedirte que pienses un momento en tu vida si alguna vez te has sentido solo o sola. Si alguna vez te has sentido tan vulnerable, tan frágil, que cuando andas por la calle o en tu trabajo, sientes que andaras como desnudo entre medio de la gente. Si te has sentido tan aislado, tan aislada, que sientes que no tienes un lugar a pertenecer, un grupo, una comunidad. Y a pesar de estar rodeado de muchas personas, sientes una gran soledad. Bueno, esa es la forma en que se sentía ese hombre, que interrumpe el camino de Jesús. El relato nos cuenta además que ese hombre muchas veces lo habían tratado de mantener bajo custodia. Me imagino que por su propia seguridad o la seguridad de sus vecinos, de los mismos gerasenos, ¿no?, de las personas que lo rodeaban, su familia, sus vecinos. Lo habían encerrado, lo habían encadenado, lo habían amarrado de pies y de manos y él se soltaba, se escapaba. Se iba hacia los sepulcros nuevamente a estar desnudo y a estar solo. La explicación de qué lo lleva a esto lo tenemos claro en la lectura. Él está poseído y es arrastrado a eso. Pero ¿qué te lleva a ti a sentir que no tienes un lugar al cual pertenecer? ¿A sentir que estás como desnudo frente a otros? ¿A sentir solo que a pesar de estar rodeado de personas te sientas solo? Bueno, ese hombre era arrastrado a andar solo, era arrastrado a vivir en las sepulturas y estaba poseído por esos espíritus impuros. Cuando sale al encuentro de Jesús, el hombre grita y se lanza al suelo y exclama: ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Le dice: ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Este hombre estaba poseído, pero sabía con quién estaba hablando, a quién tenía enfrente. Él lo confiesa, dice: Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Y no solo hace eso, sino que también reconoce el poder que tenía Jesús, porque le ruega, le pide que no lo atormente. De hecho, la lectura nos cuenta que Jesús ya le había ordenado a ese espíritu maligno salir de él, ¿cierto? Salir de ese hombre. Y por eso los espíritus le piden que no lo lance. Es decir, Jesús tiene poder sobre ese hombre que se comporta de manera tan caótica y tan errática. Ese hombre a quien no podían controlar los habitantes de Gerasa. Me imagino a los gerasenos que lo trataban de encerrar y se escapaba. Lo amarraban y se desamarraba. Definitivamente no lo podían controlar. Era conocido como el incontrolable del pueblo. ¿Cuál es tu reacción frente a una situación en la cual te ves sin poder y que tú no puedes controlar? Un momento en que cualquier cosa que tengas o que hagas no te da ni siquiera un poquito de poder para cambiar las cosas o enfrentarlas. Cuando tratas como de amarrarlas y se te escapan. Tal como tú te has sentido tantas veces impotente en tu vida porque hay cosas que no puedes amarrar, controlar, así se sentían los habitantes de Gerasa frente a este incontrolable hombre que estaba endemoniado. Y esta es una de las situaciones que a ti menos te agrada. Cuando Dios te muestra
que no siempre puedes tener bajo tu control y que hay cosas que tú solo no puedes enfrentar, que tú sola no puedes enfrentar. En esta lectura, Jesús tiene que lidiar con cosas de la vida que ni tú ni yo podemos lidiar. Sin embargo, este hombre reconoce que Jesús tiene ese poder y le ruega que no lo atormente. En la interacción que tiene Jesús con este hombre, Jesús le pregunta su nombre y el hombre le dice Legión, porque eran muchos espíritus malignos que estaban con él, ¿no? Y fueron estos espíritus malignos los que le pidieron a Jesús que por favor, y que lo reconocieron, ¿cierto?, como el Hijo de Dios, que por favor no los lance hacia el abismo, sino que, como habían unos cerdos cerca, le pide, por favor, lánzanos a esos cerdos. Y reconocemos que estos espíritus le temen a Jesús y por eso le ruegan. Saben que Él tiene ese poder. Y Jesús, sorprendentemente, como algo interesante, inusitado, le da permiso a esos espíritus malignos. Les concede eso que le están rogando a Él. Dicen, claro, bueno, Él es el Señor, Él puede concederlo. Entonces les da permiso. De esa forma esos espíritus malignos salen de ese hombre y se van a donde los cerdos. ¿Y qué pasa con los cerdos? Claro, los cerdos corren, salen corriendo, la piara entera del cerdo sale corriendo y se ahoga, se cae, ¿cierto?, al mar, se cae por un barranco y se ahogan todos los cerdos. Ahora, los cerdos no estaban solos, habían cuidadores de cerdos. ¿Qué pasa con los cerdos? Se ahogan, los cuidadores corren a dar la noticia, no solo porque se habían ahogado todos los cerdos, y honestamente era un gran golpe para la economía del pueblo, que seguramente vivía de esos cerdos, sino que también por lo que había acontecido con Jesús y ese hombre. Y te preguntarás, ¿qué es lo que pasó con este endemoniado? Bueno, el relato nos dice que al ser sanado por Jesús, ese hombre, al ser liberado de todo lo que lo atormentaba, cuando llegan estas personas del pueblo de Gerasa corriendo a ver qué es lo que pasaba, se encuentran con el hombre vestido y sentado a los pies de Jesús. Pero ese no era el hombre poseído, el incontrolable, el que nos daba tantos dolores de cabeza, pensaban los gerasenos, que no lo podíamos amarrar, que se iba, que huía, que andaba desnudo. Estaba ahí vestido, sentado a los pies de Jesús. Y la lectura dice, en su sano juicio. Ese hombre ya no estaba desnudo. Ese hombre estaba vestido, estaba cubierto. Ya no estaba solo, estaba con Jesús y sus discípulos. Y ya no deambulaba por los sepulcros, estaba sentado a los pies de Jesús. Es decir, ya tiene un lugar a donde pertenecer. Jesús restaura la vida de ese hombre. De la misma forma, Él tiene poder para restaurar tu vida, para cubrirte, para darte un lugar al cual pertenecer, para darte una comunidad y una familia. Bueno, ¿y qué pasa con las personas del pueblo? Llegaron corriendo, ven esta escena, ven a Jesús y se preguntan, ¿quién es este? Es una pregunta llena de miedo, llena de incerteza, porque ellos habían estado años temiéndole a ese hombre endemoniado y resulta que él fue sanado y ahora le temen al que sanó a ese hombre. Porque en realidad la pregunta es, si le hace eso a ese hombre, ¿qué me puede hacer a mí? Y le piden que se vayan, que se aleje, que los deje tranquilos. ¿Cuál sería nuestra reacción en una situación así? ¿Cuál sería tu reacción al ver el poder de Dios sobre tu vida? ¿Huir? ¿Tener miedo? ¿Pedirle a Jesús que se vaya porque te das cuenta que ya no estás en control de tu vida como siempre lo has creído?
Es interesante pensar que en el calendario de las lecturas bíblicas que corresponden a este domingo, esta lectura sea el Evangelio. Porque hoy nos encontramos celebrando el primer servicio divino en la iglesia Encuentro con Cristo. En un barrio, en una ciudad que es reconocida por decirle a Jesús, ándate, no te queremos aquí. Lo mismo le dijeron a Jesús esos habitantes de Gerasa, porque tenían mucho miedo, pensando, ¿qué nos podría hacer a nosotros este Jesús? ¿Y qué podría hacerle a Montevideo este Jesús? ¿Qué podría hacerte a ti este Jesús? Bueno, continuemos con el relato. Jesús decide de nuevo sorprendentemente cumplir la voluntad de las personas del pueblo y decide irse, tal como lo hizo con los espíritus malignos, se va, decide subirse a la barca. Sin embargo, el hombre que estaba ahí, que él había sido sanado, quería ir con él y le pide, le ruega, puedo acompañarte, puedo ir contigo, quiero ir contigo. ¿Qué hace Jesús frente a él? Jesús, que lo había liberado a través de un milagro para que salieran los demonios de él, que lo había restaurado, ahora lo despide. ¿Qué significa esto que lo despide? Primero, le recuerda que había sido liberado, no por su fuerza, no por sus méritos, ni por su poder, sino que fue liberado por el Hijo de Dios, que le dice simplemente vuelve a tu casa y cuenta lo que Dios ha hecho por ti. No le dice haz una campaña evangelística, que reconocemos que son muy necesarias, sin embargo Jesús no le pide eso. No le dice hazte misionero y viaja a un país remoto a misionar, también reconocemos que es una maravillosa, bella vocación y necesaria, pero Jesús no le pide eso a este hombre. Jesús le dice, vuelve a tu casa y cuenta lo que Dios ha hecho por ti. Y el hombre sanado obedece. Porque ese hombre ya pertenece a una comunidad. Ya pertenece, ya tiene una familia de fe. Está vestido, está cubierto, está protegido. Y tiene una misión. Y esa misión es incluir a su familia de sangre en esta comunidad. Y quizás también a sus amigos, a sus vecinos. Contarles lo que Dios ha hecho en él. Jesús en esta lectura está develando, está mostrando las cosas como son. Jesús está mostrándote a ti que hay cosas, situaciones que te alejan de Dios. Tus idolatrías, tus pecados, tus egoísmos, tus mezquindades, que te mantienen desnudo, que te mantienen desnuda, que te mantienen sin un lugar al cual pertenecer y que te mantienen solo o sola. Él es el Hijo de Dios. Él es el que salva. Él es el que sana. Y como ninguno de nosotros puede hacerlo, definitivamente, solo Él puede hacerlo. Jesús, el Hijo de Dios, es el sujeto de toda acción. Y nosotros, tú y yo, somos el objeto de su obra salvadora. No por tu fuerza ni por la mía. No por tus méritos ni por los míos. Ni por tu poder ni por el mío. Algunos se preguntarán, cuando iniciamos el servicio, bueno, algo hablamos, pero ¿por qué esta vestimenta litúrgica es negra? Es muy simple. Nosotros los ministros acá somos tan pecadores, frágiles y necesitados como tú. Y por eso el negro. Y con ello también tenemos la certeza de que al reconocernos pecadores, necesitados y frágiles, reconociendo de que nuestras fuerzas no son suficientes, sabemos que Dios nos perdona y que actúa a través de nosotros. Y de que si algo bueno hacemos es por la voluntad de Dios y por su poder, nunca por la nuestra. Tú también necesitas a Dios y Él está para ti. Dios es el que tiene el poder y nosotros, al igual que ese hombre, te estamos contando estas maravillas a ti para que tú pertenezcas, para que los vecinos de estos barrios
y para que todo Montevideo pertenezca. Amén. Oremos. Gracias, Padre amado, por este momento. Te pedimos que mantengas esta palabra en la mente y en el oído de mis hermanos y de mis hermanas, para que sea tu Espíritu Santo el que la lleve al corazón, Señor, y haga fe en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús.